¿Tendrá algún valor la muerte de Jesús en la cruz de Calvario? ¿Será que nosotros podemos alcanzar salvación por medio de Cristo? Bienvenidos amigos y hermanos en Cristo Jesús a nuestro canal Estudiemos la Biblia TV y aquí su amigo y hermano Jorge Aguirre. Hoy vamos a tocar un tema acerca de la salvación, enseñanza acerca de la salvación. Así que le invito de antemano que comparta este mensaje para que otros puedan entender el estudio de la Biblia que vamos a tener el día de hoy y, y para que sea de bendición también para otras personas. Y no te olvides que cuando le das like y comentas, otras personas, YouTube lo recomienda a otras personas que no lo han visto para que lo vean. Y de esa manera también otros reciben la bendición. Así que ando por acá para no olvidarnos. Aquí estamos en la pantalla compartida de la cámara con la presentación y solamente la presentación. Así que sin más preámbulo, vamos a tener una palabra de oración para comenzar el estudio de hoy. Oremos. Padre amado celestial, gracias mi Dios Todopoderoso por este día maravilloso que nos has dado a todos nosotros. Y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu esté aquí con nosotros, que me utilice a mí como tu instrumento para hablar, explicar lo que dice tu palabra, Padre. Y que tu Santo Espíritu también provea a los oyentes sabiduría, comprensión y entendimiento para entender y comprender lo que vamos a hablar, lo que vamos a estudiar en este día. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, amigos hermanos, sin más preámbulo, hoy vamos a estudiar la enseñanza de la salvación. Prácticamente vamos a tocar varios puntos diferentes para que podamos entender y comprender la bendita esperanza o qué es la salvación y también la esperanza, porque muchas veces el ser humano se siente perdido en la vida. Puede tener casa, puede tener carro, puede tener un buen trabajo, puede tener una familia, hijos y todo, pero no ha logrado entender y comprender cuál es su propósito. O también se puede sentir, ¿por qué entonces nacemos, crecemos, hacemos nuestra vida y simplemente morimos? Pero fíjate que cuando nosotros entendemos bien el plan de salvación, el por qué que nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, que la semana pasada o hace 2 semanas atrás tocamos un tema acerca del origen del pecado, que es un tema base para que nosotros podamos entender y comprender de dónde surgió el pecado, por qué nosotros estamos destituidos. O sea, ya que es el estudio pasado, estudiamos el origen del pecado, hoy vamos a estudiar la salvación. ¿Cómo es que Dios nos rescata? ¿Qué es lo que Dios hace? Ese plan de salvación que se ejecuta en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y sin más preámbulos, vamos para la próxima pantalla aquí. La doctrina de la salvación, fe, gracia y redención. Eh, Primer punto es la necesidad de la salvación. Y usted puede decir, ¿y por qué nosotros necesitamos ser salvos? Oye, si nosotros, por lo regular, el ser humano no quiere morir, quiere ser eterno. Por tal razón es por la que cuando un ser querido fallece, va al descanso, nos duele mucho. ¿Por qué? Porque ya no va a estar con nosotros. Ya no sabemos si lo vamos a volver a ver en algún momento. Porque la naturaleza en la mente del ser humano es vivir sin querer morir. ¿Verdad que sí? ¿Sabes que sí? Queremos vivir sin querer morir.
Y eso es natural porque de esa manera Dios nos creó. Dios nos creó para vivir sin morir. Lo que pasa, como estudiamos en el tema pasado, basado en el origen del pecado, pues eso causó la muerte y todo lo que estamos viviendo hoy. Pero el ser humano que quiera vivir por la eternidad y por el agradecimiento a Dios tiene que hacer cambios. Y hoy vamos a ver eh, qué es eso que nosotros necesitamos para obtener la salvación. Así que dice aquí la necesidad de la salvación. La Biblia enseña que toda la humanidad está bajo el pecado y separado de Dios. Romanos 6:23 dice, por cuanto Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Fíjate que todos pecamos. En el estudio pasado estudiamos el origen del pecado. Y ya que Adán y Eva pecaron, toda la descendencia de Adán y Eva por naturaleza es pecadora. Por eso es que hoy en día los doctores, y esto es un ejemplo para que podamos entender más o menos, no hay ningún ejemplo humano es perfecto para explicar bien las cosas espirituales. Pero hoy en día los seres humanos, los doctores, cuando uno tiene una enfermedad, lo primerito, una de las cosas que le preguntan a uno es que si algún familiar tiene la misma condición, tiene la misma enfermedad. Por ejemplo, los otros días fui a un examen de la vista y me preguntaron de que si en nuestra familia, en mi familia, había el problema de las cataratas y todo eso en los ojos. Y dije, no. Entonces, de esa forma, los doctores se dejan guiar para ver qué tanta probabilidad es por la cual yo tengo de tener catarata. Depende del historial de mi familia. Entonces ya ahí la doctora va a cuidarme para evitar esa enfermedad. Y es un ejemplo que estoy usando. Yo no tengo eso. Pero ella me preguntó. Pero entonces, de la igual manera, por eso es que como Adán y Eva pecaron, y eso es como, fue como un virus que separó al ser humano de Dios. Y como tal, Adán y Eva estuvieron separados de Dios a partir de ahí, pues sus descendientes de ahí en adelante también iban a estar separados de Dios. Y por eso hoy te vamos a presentar el plan de salvación, el plan que Dios hizo para salvar tu vida y la mía. Sigue diciendo, la necesidad de la salvación. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué dice Romanos 6:23? Que la paga del pecado es muerte, fácil y sencillo. O sea, la consecuencia del pecado es la muerte. O sea, no hay otra salida, no hay otra manera por la cual pagar la consecuencia del pecado para nosotros librarnos de la muerte. Solamente es la muerte. Nosotros pagamos esa deuda con la muerte. Ahora, pero el texto bíblico está diciendo algo muy importante, amigo hermano. Está diciendo de que la paga del pecado es la muerte, pero dice, más la dádiva, o sea, el regalo de Dios, lo que Dios nos brinda, dice, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El texto bíblico lo que está diciendo es, nos está dando a entender que la consecuencia natural del pecado es muerte. Pero lo que Dios te quiere dar a ti y a mí es la vida eterna a través de su Hijo Jesús. Entonces, ahora te hago una pregunta. ¿Qué tú prefieres? ¿Dios te está ofreciendo la vida eterna a través de su Hijo Jesús? ¿Qué tienes que hacer? Creer, tener fe. Ahora, ¿qué puede pasar? Esto es un ejemplo.
Mi convicción está arraigada y cimentada en que Dios existe y que Dios el Padre mandó a su Hijo a dar su vida por mí y por ti. Eso yo no lo dudo, ni un por ciento, eso yo no lo dudo para nada. Pero vamos a crear un escenario. Vamos a ver, a suponer de que Dios no exista. Llega el fin del mundo. Todos mueren. ¿Qué perdimos todos? Nada. Si usted no creyó, no perdió nada. Si yo creí, tampoco perdí nada. Porque al fin y al cabo, suponiendo la historia, Dios no existe. Pero en una catástrofe, el mundo se acabó y ya. Dejó de existir todo. Ni usted ni yo perdimos nada. Pero, si Dios existe y realmente al fin del mundo Jesús viene por su pueblo, y usted no creyó, pero yo creí, o usted creyó y yo no creí. Si yo no creí, cuando Cristo venga, ¿qué yo pierdo? Lo pierdo todo y tengo como consecuencia la muerte. Pero usted que creyó, lo ganó todo, lo más que anhela, vivir por la eternidad. Y sobre todo, conocer a Dios cara a cara, saber quién es Dios, que ahora es invisible a tus ojos. No puedes palparlo, no puedes tocarlo, pero en esos momentos sí lo vas a poder hacer. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Prefieres creer y obtener la recompensa de tu fe o no creer y obtener la recompensa del pecado, que es la muerte? Una pregunta para que reflexiones y pienses en tu vida, la analices y, y que para que también el Espíritu Santo toque tu corazón. Dice por acá, la próxima punto, dice, el amor de Dios. Dice, la salvación nace del amor y la misericordia de Dios. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amigos y hermanos, Juan 3:16 está diciendo que Dios, el Padre, entregó a su único hijo, lo envió, entregó a su único hijo por amor a ti y a mí. El texto dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Si Dios no amase al mundo, si Dios no te hubiera amado, ni me hubiera amado a mí, no hubiese enviado a su hijo. Pero como te ama y me ama, envió a su hijo en rescate por ti y por mí. Y dice el texto bíblico, para que todo aquel que cree en Él, ¿en quién? En Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, ¿cómo es que usted y yo vamos a encontrar o a recibir la vida eterna? Creyendo en el Hijo de Dios, aceptando de que Dios, por amor a usted y a mí, envió a su Hijo a pagar la consecuencia del pecado, es que muerte. Por eso Jesús murió, tuvo 3 días muerto y el tercer resucitó. Murió, ocupó tu lugar y el mío. Y aunque, ojo, y aunque físicamente vamos a morir en algún momento por enfermedad, de vejez o lo que sea, vamos a morir. Pero te dejo una tarea. Ve al libro de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, y lee del verso 13 en adelante. Y vas a ver ahí qué es lo que va a pasar con los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo son aquellas personas que han muerto a través de la historia de este mundo creyendo en el Hijo de Dios, creyendo en Dios. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán. O sea,
regresarán a la vida. Dios le devolverá la vida a esos huesos, a ese polvo, después de tantos años. Y Dios se lo llevará para el cielo. Eso es lo que dice ahí. Pero te dejo la tarea para que lo leas. En Efesios 2, capítulo 4, perdón, en Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, dice, pero Dios, escuche bien, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Por gracia soy salvo. La gente trata a veces de malinterpretar, déjame cambiar la cámara. La gente a veces trata de malinterpretar la gracia. Tenemos que entender la gracia. Cuando este texto dice que por gracia soy salvo, es porque nosotros, nuestra condición que tenemos pecaminosa, el resultado es inminente. Tenemos que morir. Y Dios en su gran misericordia, por su gran amor, nos dio vida en Cristo. Eso es lo que pasa. Él nos da vida en Cristo. Nos da esa oportunidad de que cuando Cristo venga, viviremos por la eternidad. Y la gracia significa en medio de todo esto que no merecíamos. No merecíamos esta oportunidad que Dios nos está dando. Por la condición que nosotros tenemos espiritualmente hablando. Una condición caída, donde nuestros pensamientos es de continuamente al mal, dándole la espalda a Dios en todo momento. Solamente mira cómo está el mundo hoy. Mira las guerras, los asesinatos, los abusos de niños, de mujeres, de animales. Mira todo lo que está pasando en el mundo. Y dime tú, si la mentalidad del hombre no está cada vez peor que los años anteriores. Yo pienso que sí. Y la consecuencia de esas acciones es la muerte. No hay otra. Es la muerte. Pero Dios, como dice el texto bíblico, y lo voy a poner en pantalla, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que Dios, sabiendo de que la consecuencia de nuestras acciones nos llevan a la muerte, nos dio una oportunidad. Y esa oportunidad es condicionada. ¿Por qué condicionada? Te vuelvo a poner el texto anterior. Juan 3:16 lo dice aquí. Para que todo aquel que en Él cree, en el Hijo de Dios, en Jesús, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la condición. ¿Tú quieres vida eterna? ¿Tú quieres vivir por la eternidad? ¿Tú quieres ver a Dios cara a cara y hacerle tantas preguntas que en ese momento te puede contestar? ¿Cree en Jesús? ¿Acepta a Jesús como tu Salvador? Es la única condición que hay. Claro, esta condición implica varias cosas que vamos a estudiar más adelante. Pero lo primero que tienes que hacer es aceptar, número uno, que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es indiscutible. Si usted tiene una duda de por qué Jesús es el Hijo de Dios o cómo Jesús es el Hijo de Dios, pregunte. Ahí está la caja de comentarios, pregunte. Y nosotros vamos a ir a la Biblia y vamos a contestar esa pregunta. Porque la Biblia abunda. Desde el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento habla de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, número dos, tiene que creer que Jesús, como lo dice la Biblia,
vino a morir por ti y por mí. Ya mismo le voy a mostrar un texto bíblico que es hermoso, hermoso. Aquí está, mire, según de Pedro, dice la obra de Cristo. La muerte de Cristo es el fundamento de la salvación. 1 Pedro 2:24 dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. O sea, este texto bíblico que escribió Pedro en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24, confirma lo que te estoy diciendo. Cristo no vino a hacer un show en la cruz de Calvario como me dijo una mujer un día. Porque así me dijo una mujer un día. Yo pienso que Jesús vino a morir para hacer un show. Y si no fue así, explícame. Y yo le expliqué. Pero aquí lo tenemos claro. Mira lo que dice aquí. Quien llevó el mismo nuestros pecados, ¿en qué? En su cuerpo sobre el madero. Por eso es que el Padre pone como condición para darle la salvación al ser humano. Tiene que creer lo que Jesús hizo por él. Es lo único. ¿Qué hizo por ti? Jesús. Dice 1 Pedro 2:24. Que él llevó tus pecados a la cruz del Calvario. Todos tus pecados los llevó a la cruz del Calvario. Ahora, poquito a poquito vamos a ir entendiendo. Porque tenemos que aceptar a Jesús como Hijo de Dios, como nuestro Salvador, lo que Él hizo. Pero también en este proceso nosotros tenemos que confesar nuestro pecado. Incluso, déjame ver si el próximo texto bíblico esto es lo que dice. No, pero lo voy a leer. Dice 1 Timoteo 2, capítulo 2, versículos 5 y 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate ¿por quién? Por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido ¿qué? Tiempo. El único que intercede entre Dios el Padre y nosotros es Jesús. Eso hay que tenerlo muy claro. Pero el texto bíblico deja claro una cosa. Y es que dice, el cual se dio a sí mismo ¿en qué? En el rescate por todos. O sea que cuando Jesús toma nuestro pecado y lo lleva a la cruz de Calvario, fue una obra de que de rescate. Porque estamos perdidos, amigos hermanos. El mundo estaba perdido por la causa del pecado. Y digo perdido porque confirmamos desde que Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es que muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, y hago una pregunta aquí. ¿Qué estamos esperando? Tenemos claro, tenemos claro. Fuera de Dios no, fuera de Dios no hay nada. No hay nada, amigo hermano. No vamos a encontrar nada. Paz, fuera de Dios. No hay nada. Mira el mundo cómo está. Oportunidad de vida eterna fuera del camino de Dios. Menos, menos todavía. ¿Qué estamos esperando? Ah, que los seres humanos ahora señalan a otros seres humanos que dicen creer en Dios y se desilusionan porque esas personas están en la iglesia y están haciendo las cosas mal. Sí, lo podemos aceptar, claro que sí. Hay muchas iglesias y no voy a mencionar el nombre de ninguna, pero hay muchas iglesias que hacen las cosas mal. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero, ojo, yo en lo personal, yo no voy a la iglesia por nadie. ¿Tú sabes por qué yo voy a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque yo estoy agradecido con Dios.
porque yo estaba perdido y Dios me dio una oportunidad en Cristo Jesús. Y como yo estoy tan agradecido, sabiendo que la consecuencia, que el final de mi vida iba a ser muerte por la eternidad, y que gracias a la oportunidad que Dios me dio a través de su Hijo, me ha dado una oportunidad de tener vida eterna cuando Cristo venga. Por eso quiero ir a la iglesia, para agradecerle, para que Él me moldee, me cambie, me transforme, para cuando pase el tiempo, la gente diga, oye, Jorge es un hijo de Dios. Aunque no sepan cuántos años de trayecto yo llevo en la iglesia, pero cuando vean el resultado de todo, digan, Jorge es un hijo de Dios. Y la gente que tuvieron el proceso en mi vida, digan, este hombre era así y ahora es así. Pero solo por eso, a mí no me importa si mi hermano de mi iglesia hace o hace o deshace. A mí no me importa eso. Yo voy por mi Dios, porque Él me ha salvado. Él me ha dado una gran oportunidad. Si el otro va a la iglesia, pero hace esto, hace lo otro, habla así, habla así, ofendió a fulano, eso a mí no me interesa. No me interesa porque es su vida, pero ojo, de que yo no me quiera meter o de que yo no me desilusione por eso no quiere decir que esté de acuerdo, pero sí oro por esas personas para que Dios las ayude, así mismo como yo oro por mí para que Dios me ayude. Y es un consejo que te doy. Si estás yendo a la iglesia, ve a la iglesia por Dios. Olvídate de la gente que está a tu alrededor, porque la gente que está a tu alrededor está yendo por el mismo propósito. Cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia, queremos que Dios nos cambie, nos transforme. Y cuando llega una persona nueva a una iglesia, esa persona piensa que los que están en la iglesia ya son perfectos, ya son santos. Pero no, amigo querido, todos estamos en el mismo barco. Y ese barco está infectado por el virus del pecado. Todos somos pecadores. Todos vamos a la iglesia para que Dios sane nuestro corazón, para que Dios nos moldee, para que Dios nos transforme. Así que tu objetivo de ir a la casa de Dios no sea el ser humano, sino sea Dios. Ese que entregó a su Hijo para rescatarte a ti de la consecuencia del pecado. Dios te va a bendecir, ya verás. Sigue diciendo el próximo texto bíblico. En Hebreo 8, 9:28 dice, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Fíjense que este texto alude o señala lo que hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, cada vez que una persona pecaba, esa persona llevaba un corderito si tenía dinero. Si no tenía mucho dinero, pues una palomita y así sucesivamente, dependiendo el estatus económico. Pero tenía que llevar un sacrificio al santuario. Ojo, cuando esa persona pecaba y llevaba el sacrificio al santuario, todo el mundo sabía que él había pecado. ¿Por qué? Porque él iba con su sacrificio de día, porque los sacrificios se hacían de día, hacia el santuario. Y eso el mundo se imaginaba, decía, este ha pecado. Y por eso va con el sacrificio hacia el santuario. Hoy no tenemos que hacer eso, porque hoy dice el texto bíblico que Cristo, dice así también Cristo fue que ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Nosotros no tenemos que ofrecer sacrificio porque ya Cristo fue ese sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Y nosotros por la fe en el sacrificio de Cristo Jesús somos perdonados. Por eso
estaba diciendo ahorita que tenemos que confesar nuestros pecados. Nosotros tenemos que confesar nuestros pecados para que nos sean perdonados. Fe, gracia y fe. Efesios 2, 8 y 9 dice, perdón, dice aquí arriba, la salvación se recibe por fe y es un regalo de Dios, o sea, la gracia. Efesios 2, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie que se gloríe. Amigos hermanos, el texto es muy claro. Dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia. Porque Dios no tenía que entregar a su Hijo para salvarnos. O sea, es por gracia. Es cuando, perdón, esto de la gracia es como cuando un hijo hace algo malo y se merece castigarlo. Ve a pararte la pared 5 minutos, o dame los carritos, no juegues con los carritos, o no vas a verle YouTube un rato, el castigo que tú le quieras dar. Le quitas el teléfono, le quitas la tablet, no importa. Pero en vez de castigarlo, le dice, ven acá, hijo, hiciste esto y esto mal. Y la consecuencia de lo que hiciste es esto. Pero ¿sabes qué? Tenga, tenga un cono, tenga un helado, tenga un dulce, tenga un juguete, tenga la tablet, tenga el teléfono. Y te lo doy para que puedas entender y comprender que aunque hiciste eso mal, yo por el amor que te tengo, te estoy dando una oportunidad para que la aproveches y no lo vuelvas a hacer. Eso es la gracia, mis hermanos. Eso es la gracia. Nosotros no merecíamos la vida eterna porque somos pecadores por naturaleza. El mal está en nuestra sangre, en nuestro ADN. Hacer lo malo es parte de nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, mandó a su Hijo. A mi hermano. La verdad que este tema me gusta mucho. Porque es un tema de esperanza. Estamos viendo lo que Dios hizo por nosotros. Dice Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Somos salvos por gracia, pero somos justificados por la fe. O sea, la salvación la obtenemos, Dios nos la da como un regalo, por la cual es la consecuencia o resultado o la recompensa de nuestra fe en Cristo Jesús. Dice aquí, pero vamos a ser que justificados, ¿por qué? Por la fe. Significa que todo aquel que no crea en el Hijo de Dios como su Salvador no puede ser justificado de sus pecados. Fácil. Así de fácil. El que no crea en el Hijo de Dios, en Jesús como su Salvador, no puede ser justificado. Ahorita leímos Juan 3:16 que dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el verso 17 dice aquel, pero aquel que lo ha creído ya ha sido ¿qué? Condenado. Así es fácil. Búscalo y lo vas a ver. El que no crea va a ser ¿qué? Condenado, pero el que crea va a ser salvo, va a tener la vida eterna. Las etapas de la salvación. Convicción del pecado. El Espíritu Santo revela el pecado del ser humano. En Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
Aquí está hablando varias cosas. Aquí lo que nos está diciendo el texto bíblico en Juan 16:8 es la obra del Espíritu Santo. Cuando Jesús ascendió al cielo, Él dijo que le rogará al Padre para que el Padre enviara a otro consolador. Y este otro consolador es el Espíritu Santo. Y Cristo antes de irse dejó claro cuál iba a ser la obra del Espíritu Santo. Y aquí la dejó muy clara en Juan 16:8. Juan 16:8 dice, y cuando Él venga, ¿qué hará? Convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. O sea que si en algún momento usted siente culpabilidad porque cometió algo mal, cometió un pecado, quizá hizo algo mal y al momento eh, no sintió que lo hizo mal, pero de momento le llega una culpabilidad, lo habré hecho mal o hice esto mal, perdóname, pedirle perdón a esta persona. Es el Espíritu Santo que está tocando tu corazón, porque Jesús dijo, lo dejó claro, que Él convencerá al mundo de qué? De pecado, de justicia y de juicio. Y por aquí comienza la etapa de la salvación. Arrepentimiento, de lo que está hablando ahora. El pecador decide abandonar el pecado y volverse a Dios. Mira que dice Hebreos 3:19. Así que arrepentíos, Hecho 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de qué? De refrigerio. O sea que cuando el Espíritu Santo toca tu corazón y te sientes ser culpable y te pones triste, a veces hasta uno llora por la culpabilidad que hay en nuestro corazón, nos arrepentimos de lo que hacemos. Y Pedro le hizo un llamado a los judíos en Hechos 3:19 y le dijo, así que arrepentíos y convertíos. Cuando Pedro dice arrepentíos, es que te arrepientas de lo que hagas y convertidos es que no lo vuelvas a hacer. Es que te alejes de eso. Porque el plan de Dios es que te arrepientas para que Él pueda perdonar tus pecados, pero también es que no lo vuelvas a hacer. Porque si lo vuelves a hacer, vuelves a estar a la distancia con Dios. El próximo paso es la justificación. Dice, Dios declara justo al pecador que cree. Nuevamente, Romanos 5:1. Dice, justificado fue por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, perdón. Pero el texto bíblico dice que somos ¿qué? Justificados, ¿por qué? Por la fe. O sea, vamos a ser justificados de todo el pecado que hemos hecho. Dios no los perdona, lo borra. ¿Por qué? Porque Él justificó. Cuando hablamos de justificar, no es de que aceptó lo que nosotros hemos hecho, sino de que ahí entra la parte de Jesús. ¿Cuál es la parte de Jesús? Porque a Dios nos mira a nosotros como pecadores. Dios nos mira como pecadores. Y Dios dice, esta gente son unos pecadores y la consecuencia de ellos es la muerte. Pero Cristo murió por nosotros en la cruz. Y cuando usted y yo, que somos esta mano, nos arrepentimos, Cristo nos cubre y dice, no, Padre, mi sangre los ha perdonado. Entonces, el Padre justifica y borra y perdona todos nuestros pecados por la acción de Cristo. Es como cuando a veces estamos jugando entre amigos o entre hermanos y uno cometió una falta grave y sabe que metió las patas y se metió en un problema. Y dice, ay, 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 yo creo que van a castigar feo o le van a dar duro. Y uno a veces, para cubrirle al amigo, para que no le pegara, decía, no, 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 fui yo sin querer. Entonces, ya como es la mamá del amigo, no me puede pegar a mí. Pues entonces, yo cubría esa, ese acto. Pero el ser humano, yo no podía justificar su acción, pero más o menos un ejemplo que la verdad que no.
no funciona mucho, por así decirlo, pero eso es lo que Jesús hace. Jesús se pone en medio de nosotros y nosotros somos justificados a través de Cristo. Porque cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, que leímos ahorita que llevó nuestro pecado a la cruz de Calvario, Dios nos perdona. Y cuando Dios nos perdona, dice que Él borra todo y lo lanza al fondo del mar, o sea, no se acuerda de nada. O sea que por medio de la obra de Cristo, gracias a Cristo, Dios nos comienza a mirar a nosotros como si no fuéramos pecadores. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos cubrió y nos limpió de todo pecado. Regeneración. El creyente recibe una nueva vida. Juan capítulo 3, versículo 3 dice, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. Aquí Jesús es claro. Perdón. Jesús dice que el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Entonces, cuando yo te voy a dar la tarea de que vayas a Juan capítulo 3 y leas esa parte de la conversación que tuvo Jesús con Nicodemo, y vas a ver que Nicodemo le dijo a Jesús, ¿y cómo yo puedo entrar siendo viejo al vientre de mi madre y volver a salir? Y Jesús le contestó, no, el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Cuando Jesús habla de que aquel que no nazca de agua y de agua es el bautismo. Y de espíritu es que cuando en el bautismo nosotros nos bautizamos, nosotros nacemos espiritualmente. ¿Por qué? Porque en la condición del pecado nosotros estamos apartados de Dios. Estamos en una condición de muerte espiritual. Pero cuando nosotros nos bautizamos, que Cristo perdona todos nuestros pecados, gracias a su sangre, todo el historial de pecado del pasado se borra y nuestra conexión se recrea con Dios y nacemos espiritualmente. Dios nos da vida espiritualmente. Entonces, por eso que Jesús le dijo eso a Nicodemo en Juan capítulo 3. Dice aquí, santificación es el proceso de transformación del creyente. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3, Pablo dijo, pues la voluntad de Dios es vuestra ¿qué? Santificación, que os apartéis de fornicación. Fíjate que aquí Pedro está hablando que el propósito de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesús y todo eso es la santificación. Es el proceso de transformación. Escucha, proceso. No es que aceptaste a Jesús hoy y ya mañana es un santo. No es que aceptaste a Jesús hoy y ya vas a ser una persona totalmente diferente. Va a ser un proceso en el cual tenemos que desaprender y tenemos que volver a aprender muchas cosas. Va a ser un proceso, pero en ese proceso tenemos que dar pasos firmes de fe, sin importar lo que suceda. Pero Pablo dice algo importante, dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Fue un ejemplo que él dio, pero aquí pueden caber otras cosas. Fornicación, adulterio, droga, alcohol, ¿qué tantas cosas más? Idolatría, muchas cosas más. O sea que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel hombre que vino a dar su vida en rescate por ti y por mí. El fruto de eso, cuando lo hacemos con fe genuina, es apartando del mal, es apartarnos del pecado. ¿Por qué? Porque hemos entendido y hemos comprendido una cosa, que el pecado nos aparta de Dios. Y nosotros hemos entendido que gracias a Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, tenemos vida, estamos unidos al Padre.
y no queremos separarnos del Padre. Así que si como yo no quiero separarme del Padre, no cometo pecado. Trato de apartarme del pecado. Voy a cometer errores, claro que sí. Y vamos a confesar nuestros pecados nuevamente. Y Dios nos va a perdonar, porque es un proceso. Por eso digo, proceso. Es un proceso. Pablo lo dijo, es un proceso. Glorificación. Dice, es la etapa final de la salvación cuando Cristo regrese. Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también, ¿qué? Glorificó. Esto significa que a todo aquel que aceptó a Jesús, ha aceptado la salvación que fue predestinada desde antes de la fundación del mundo. Eso es otro tema que después vamos a estudiar. Y aquel que acepta la salvación, adquiere la salvación por medio de la fe, va a ser glorificado. ¿En qué va a ser glorificado? Va a adquirir la vida eterna cuando Cristo regrese. Eso es lo que va a pasar. Esa es la glorificación, la vida eterna, la recompensa. El papel del Espíritu Santo en la salvación. Ya estamos casi culminando. Dice, el Espíritu Santo aplica la obra de Cristo al creyente. Mira lo que dice Tito, capítulo 3, verso 5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Qué interesante esto. Nos salvó no por lo que tú haces por ti, ni yo por mí, sino por su misericordia. Y dice, y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Significa de que el Espíritu Santo está renovando nuestro corazón, está regenerando nuestro corazón. Pero eso te dije hace ratito que tenemos que desaprender y aprender. Eso es renovación y regeneración. Es un crecimiento espiritual continuo, sin parar. Es un cambio de vida, es una transformación. Vas a ser otra persona diferente, totalmente. Claro, al pasar los años, tú viviendo tu proceso con Dios, pero vas a ser una persona totalmente diferente. Todos estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso todavía. Los resultados de la salvación. Perdón de pecados. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre. ¿El perdón de qué? De los pecados. O sea, en Cristo, cuando aceptamos a su consagración, tenemos que el perdón de todos nuestros pecados. De todos, todos. No hay ni uno que se salve. Ahora, nueva vida. Tenemos la oportunidad de escribir una nueva historia. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en quién, en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas son hechas nuevas. Dios, cuando aceptas a Jesús como tu Salvador y te bautizas y naces espiritualmente, Dios te entrega un libro nuevo con todas las hojas de él en blanco, para que de ahí en adelante puedas comenzar a escribir una nueva historia, por esta vez agarrado de la mano de Jesús. Así que, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. Y por último, vida eterna. Mira lo que dice primera de Juan capítulo 5, versos 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios no nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo
no tiene la vida. Qué interesante. El texto bíblico está diciendo que Dios nos dio la vida eterna ¿en quién? En su Hijo Jesús. Y dice al final, el que tiene al Hijo, o sea, el que acepta a Jesús como su Salvador, tiene vida eterna. Pero el que no la acepta o no tiene al Hijo, no tiene vida eterna. Así que esto está más que claro. Ya vimos el plan de salvación. Dios, el Padre, mandó a su Hijo a rescatarnos, a dar su vida en rescate por nosotros, a pagar lo que exige la ley por el pecado que es la muerte. Él pagó la deuda que tú y yo teníamos con la ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Y la ley exigía muerte por el pecado. Y por eso Jesús descendió de los cielos, el Hijo de Dios, se hizo carne y hueso como tú y yo, y murió en tu lugar y en el mío. Como dice 1 Pedro 2:24, que llevó todo nuestro pecado a la cruz del Calvario. Y cuando Cristo hizo eso, dejó entender que día de adelante solamente tenemos que creer en Jesús como nuestro Salvador. Y el resultado de eso, el compromiso de esa fe, íbamos a sellar ese pacto ¿dónde? En el bautismo. Ese pacto lo hacemos en el bautismo. Y ahí nuestros pecados son perdonados. Tenemos una vida nueva en Cristo. Dios nos da un libro nuevo con todas las páginas en blanco. O sea, comenzamos a ser hijos de Dios. Amigo querido, no hay otro ser en el universo que te ame más que Jesús. No hay otro. Jesús, teniéndolo todo en el reino de los cielos al lado de su Padre, tomó la decisión de venir y descender, encarnarse en esta tierra, vivir como un ser humano. Lo azotaron, lo traicionaron por un par de monedas de plata, le hicieron caer una cruz tan pesada porque no era ni para él. Lo clavaron en ella. Y cuando levantaron la cruz, a esa gente que estaba ahí burlándose de él, diciéndole que había salvado mucho, que por qué no se salva a él mismo. ¿Tú sabes lo que Jesús dijo? Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús tenía tanto amor y tiene tanto amor por nosotros, que hasta en ese momento, sabiendo de que ellos se estaban burlando de él, le pidió al Padre que los perdonara. Jesús está tocando la puerta de tu corazón. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo toco la puerta, y si alguno escuchare y abriera la puerta, yo entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Jesús quiere entrar a tu corazón y quiere ser parte de tu vida. Quiere ayudarte a caminar. Quiere ayudarte a resolver los problemas. Quiere darte estabilidad emocional, estabilidad espiritual. Quiere bendecirte. Quiere transformar tu vida. Quiere hacer tu vida diferente. Porque Él te ama. Y al fin y al cabo, cuando Él regrese por su pueblo, te va a dar la gran recompensa, la vida eterna. Así que Dios te bendiga, amigo querido. Comparte este video a tus amigos, a tus seres queridos, a cualquiera. Dale like para que YouTube le recomiende este video a otras personas y reciban
el mensaje de la salvación. Dios te bendiga grandemente y bendiciones.